Partimos yéndonos a, bueno, a toda la discusión sobre Ucrania. Eh, tenemos unos extractos del conversatorio, la charla que se realizó por parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Corte Internacional, el compañero Miguel Soranz. Miguel Soranz es dirigente de la organización internacional y también milita en el partido argentino Izquierda Socialista. Entonces, bueno, vamos a ir directamente a las palabras del compañero sobre la situación, bueno, cómo la guerra de Ucrania agudiza la crisis del capitalismo a nivel internacional. Y luego estaremos comentando un poco más sobre esta situación. Vámonos con el video. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeras y compañeros que nos están siguiendo en directo. En primer lugar, señalar que la invasión de Putin a Ucrania ha cumplido en estos días 7 meses y ha puesto de relevancia la profundidad de la crisis del sistema capitalista imperialista. Han subido los precios de la energía, de los alimentos, se avecina una posibilidad de una recesión global, crece la inflación en todo el planeta, crece la desigualdad social y se agrava la crisis ambiental. La invasión a Ucrania, la guerra de Ucrania, no ha hecho más que profundizar o meter leña al fuego a una crisis capitalista que venía de antes, porque no es con la guerra en Ucrania que los pueblos del mundo sufren hambre, desocupación y grados de miseria y de saqueo de las multinacionales. ¿En qué punto está la guerra hoy? Cuando el 24 de febrero Putin anunció la invasión, preveía de que iba a durar pocas semanas y ya se consideraba ganador, a tal punto que también el imperialismo norteamericano y europeo lo consideraba así, porque le llegó a ofrecer que se rindiera y que le daban asilo. Sin embargo, pasados 7 meses, Putin y sus tropas están de retroceso en retroceso. En septiembre, la contraofensiva ucraniana ha recuperado casi 8.000 kilómetros de territorio y puso a Putin contra las cuerdas. El mundo se sorprendió de la retirada desordenada de las tropas rusas. Tal fue el apresuramiento que dejaron en el camino abandonado armas, cajas de municiones, tanques, vehículos. Las tropas de Ucrania llegaron a retomar en su recuperación pueblos y ciudades, llegando a estar instalados nuevamente a casi 3 kilómetros de la frontera rusa. La causa del giro de esta guerra está en la fortaleza y unidad de la resistencia militar y popular ucraniana. La moral en una guerra es muy importante. En una guerra es muy importante el armamento, pero también la moral de los combatientes. Y ahí está la diferencia cualitativa entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. Desde un primer momento crecieron y crecen ahora los informes de deserción. Los soldados rusos no creen en el discurso de Putin que invadirían para derrotar al nazismo y para liberar al pueblo ucraniano. El factor moral siempre estuvo del lado del pueblo ucraniano, un pueblo que se unió para defender a su país, sus tierras, sus casas, de la invasión de una potencia capitalista que quiere dominarlos. Por eso son opuestas las imágenes en Rusia y en Ucrania. Mientras en Rusia la juventud huye del país ante la convocatoria
a 300.000 reservistas en Ucrania. Desde el primer momento se sumaron miles y miles de mujeres, de jóvenes, a las filas para luchar. Las mujeres hacían molotov, los sindicatos sumaban trabajadores a las fuerzas territoriales. Por eso, desde el primer momento, los socialistas revolucionarios de la UITSI apoyamos la causa justa del pueblo ucraniano. En esta guerra no somos neutrales, porque de un lado está una nación, una potencia capitalista, un imperialismo como el ruso, y del otro lado está la nación ucraniana, que es un pueblo explotado y una semicolonia. Apoyamos la resistencia ucraniana sin dar ningún apoyo político al gobierno capitalista de Zelensky, y le decimos siempre no a la OTAN. Apoyamos como internacional, haciendo una campaña y recolectando medicamentos y todo tipo de ayuda que una delegación de la UITSI llevó a la izquierda ucraniana y al sindicalismo combativo de Ucrania. El retroceso militar ruso ha provocado por primera vez una crisis política en Rusia, tanto del lado de lo que se llaman los halcones, la derecha más reaccionaria, que acusa a Putin de débil en su accionar en Ucrania. Pero lo que es más importante es la reacción de los sectores populares ante la convocatoria forzada de 300.000 reservistas. Miles y miles salieron a las calles en toda Rusia, en más de 40 ciudades. La represión lleva ya más de 1.500 detenidos. Y esto no se ha detenido aún. Putin, en medio de la crisis, convocó a unos referéndums fraudulentos para anexar las zonas ocupadas. O sea, son elecciones fraudulentas a punta de ametralladora. De esta forma, van ahora a anunciar que tienen el 90% de los votos y que la región del Donbass, Cherson y Zaporizhzhia, donde está la central nuclear, se integrarán a la Federación Rusa. Con ese argumento pretende después declarar de que si son atacados, están atacando a la Federación Rusa, y ya han dejado trascender que no descartarían el uso de armas nucleares, cosa que los revolucionarios y los pueblos del mundo tenemos que repudiar, porque existe el peligro que a esto se sume el imperialismo norteamericano, europeo y la OTAN, y se genera una guerra mayor que va a afectar a los pueblos del mundo y a toda la humanidad. Nosotros de la UITSI seguimos apoyando la única alternativa para todo esto, que es apoyar la resistencia militar y popular del pueblo ucraniano. Y ahora sumamos o fortalecemos el apoyo a las protestas y a la movilización de la clase trabajadora, la juventud y el pueblo de Rusia contra la convocatoria, contra la guerra y por la libertad de los presos políticos. Nuevamente, al compás de la invasión a Ucrania, la economía mundial capitalista está sufriendo un temblor tremendo. Todos los datos marcan un nuevo retroceso en los indicadores y los pronósticos del propio imperialismo. Por ejemplo, el FMI dice en su último informe, textualmente, que es posible que el mundo pronto se tambalee al borde de una recesión global. Lo dicen ellos. Y los datos confirman el pesimismo
imperialista y de las patronales del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea lideran una inflación que se está extendiendo en todo el planeta. El euro cayó a un nivel de más bajo frente al dólar. La libra esterlina inglesa se acaba de tambalear y cayó al valor de hace 50 años, de 1971. Alemania, que es la economía capitalista cabeza de la Unión Europea, se estancó y creció 0 en el segundo trimestre. Y el Banco Mundial acaba de decir que China dejará de ser la locomotora económica del Asia por primera vez desde 1990. Todo esto está provocando una profundización de la caída del nivel de vida de las masas en el mundo. El hambre no dejó de crecer. Antes de la invasión a Ucrania, la ONU declaraba que en el 2021 había 828 millones de personas que padecen hambre y 2.300 millones que ya en el 2021 estaban en situación de inseguridad alimentaria. O sea, estamos hablando del 30% de la población mundial. La guerra de Ucrania ha provocado un aumento sideral de los precios de la energía y de los alimentos. Esto indudablemente ha creado nuevas situaciones de hambruna en el seno del África, en Burkina Faso y en otros tantos lugares. Pero lo más sintomático de la gravedad de la crisis del capitalismo y a donde lleva al deterioro de los pueblos del mundo es que esa crisis ha llegado a los países imperialistas. Un ejemplo de la gravedad de la crisis y lo que van a sufrir o están sufriendo el proletariado y los sectores populares es el Reino Unido. Las tarifas de gas y electricidad aumentaron entre julio y septiembre un 140%, cosa que le está planteando a los sectores trabajadores y más populares la imposibilidad de que puedan pagar esa tarifa. Incluso está creciendo un movimiento que se llama No Pague. Se calcula que el 40% de los hogares del Reino Unido no podrán calentar sus hogares adecuadamente en el invierno, que para el hemisferio norte comienza a fines de diciembre. Se trata nada más ni nada menos de 28 millones de personas en el Reino Unido. Y tal es la crisis que uno de los programas más populares de la televisión inglesa, que hace sorteos, se llama The Morning, que hace sorteos con una especie de ruleta, que siempre sortea heladeras, electrodomésticos, televisores, ahora ha cambiado los premios y sortea pagar de 3, 6 meses a un año las tarifas de gas y de electricidad de los ganadores. Bueno, pero no todos sufren en el Reino Unido el tarifazo. Los que disfrutan son las empresas de energía. Se las conoce como las 6 grandes, que llegan a tener ya una tasa de ganancia del 40%. Se trata de empresas, como ha pasado en Sudamérica y en otro lado del mundo, que fueron privatizadas en los 80 por Margaret Thatcher. Y esto se produce en el marco de un festival de la superganancia de las multinacionales energéticas, que para dar algunos ejemplos y datos, como el caso de la Shell, que ha tenido ganancias récord en el segundo trimestre
de 11.500 millones de dólares. O la norteamericana ExxonMobil, que llegó a 17.600 millones de dólares, o la Total francesa, que llega a computar solo en el segundo trimestre de 2022 9.800 millones de dólares. Pero lo más destacado para los socialistas en la coyuntura mundial es que la clase trabajadora y los pueblos salieron a enfrentar esta ofensiva de los gobiernos capitalistas en el planeta. Justamente uno de esos lugares de lucha es el Reino Unido, donde el gobierno de la señora Liz Truss, del Partido Conservador, que acaba de asumir, justamente el último acto oficial de la reina Isabel II fue confirmarle que ella es la nueva ministra que reemplaza la caída por las protestas sociales que ya había de Boris Johnson. Y están preparando un plan de ajuste donde el plan se basa para una supuesta recuperación de la economía en levantar los impuestos a todas las empresas y a todos los ricos. Es tal la gravedad del ajuste y del peligro que eso encierra que insólitamente hoy en todos los medios del mundo sale que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y el FMI le han mandado y han declarado una carta y lo han hecho público solicitando al gobierno conservador inglés que retroceda en este plan, diciendo el FMI, no la izquierda, que aumentaría peligrosamente la desigualdad social en el Reino Unido. Por eso en el Reino Unido lo que se prepara es un octubre caliente de huelgas que fueron solo suspendidas, cabe aclarar, por los homenajes a la muerte, el fallecimiento de la reina Isabel II. Pasado este asueto obligatorio, se preparan las huelgas. Una de las más llamativas es la de las enfermeras del Sistema Nacional de Salud, que por primera vez en la historia irían a una huelga el 6 de octubre. Y ya se preparan para retomar las huelgas los ferroviarios y los trabajadores del metro. En Bélgica hubo una huelga y marchas contra la carestía de la vida y por aumento salarial el 20 de septiembre. Y ya anunciaron los sindicatos la preparación de una huelga general para noviembre. En España crecieron las huelgas un 20% respecto al 2021. Hoy en Francia hay una huelga reclamando el aumento del salario. La rebelión ya estaba de antes. Meses atrás conocimos la gran insurrección popular de Sri Lanka, que derribaron a un régimen dictatorial de años. Estuvo la rebelión indígena en Ecuador contra el aumento de la gasolina, la huelga en Panamá. Ahora en Argentina se está desarrollando la heroica huelga de los obreros del neumático por su salario, encabezado por el SUNA, un sindicato combativo y antiburocrático. También ha habido huelgas autoconvocadas de las y los docentes, médicos residentes. En Venezuela volvieron las protestas sindicales contra el gobierno de Maduro. Y hay una nueva rebelión popular en Haití contra el aumento del combustible. Y lo más sobresaliente es que en Irán surgió una gran rebelión de las mujeres y del pueblo iraní en repudio al crimen policial de la joven Amini, que había sido detenida acusada
de usar mal el velo. Pero para sorpresa del régimen dictatorial teocrático de Irán, miles y miles de mujeres salieron a las calles en todo el país. Se cortaban el pelo públicamente, se sacaban el velo. Pero estas protestas se extendieron también a hombres, a trabajadores que se movilizaron en todo el país y llegó a haber huelgas en varias ciudades. De esta manera se fueron uniendo trabajadores, mujeres, sectores populares, y pese a la criminal represión del régimen de Irán, que ya lleva más de 60 muertos, la rebelión no se ha detenido, lleva al día de hoy 12 días, y ya no solo se reclama contra el patriarcado y el uso del velo, sino que se grita muerte al dictador y al ayatollah Khamenei. La UIT se suma a esta solidaridad internacional en apoyo a las mujeres y al pueblo de Irán. Para terminar, hay que volver a señalar que la crisis capitalista golpea en todos los rincones del mundo. La tarea de los trabajadores, las trabajadoras, de los pueblos, es apoyar estas luchas, estas rebeliones, estas huelgas obreras, bajo el lema que la crisis la paguen los capitalistas y no las y los trabajadores. Y frente a eso, levantamos desde la UICI un llamado a la unidad internacional, a un plan de acción común, para reclamar por lograr planes económicos de emergencia obrera y populares, por la estatización de las empresas de energía bajo control de las y los trabajadores y los usuarios, por imponer altos impuestos a los grandes grupos empresarios y a los grandes grupos financieros, por el no pago de la deuda, para con todas estas medidas lograr revertir y lograr un aumento de salario de emergencia y trabajo digno para los trabajadores. Esto es lo que hoy está en debate como parte de un proceso de lucha mundial contra el imperialismo y sus planes de ajustes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, Ah, mudo, Beto. Ah, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, les decía, aquí teníamos las palabras con toda la exposición del compañero Miguel Soranz. Entonces ahora vamos a comentar un poco sobre esta situación, ¿no? Pero es muy importante ver ese panorama que señala Soranz. Entonces, Miguel Lamas. Bueno, esta charla fue hace 3 semanas, las cosas se han profundizado todavía más. Tanto en Irán, donde la movilización siguió creciendo, y ahora incluye huelgas de trabajadores petroleros y otros sectores, como en otros países. Es decir, es una crisis efectivamente mundial, y bueno, y por eso, como él finaliza, la necesidad de unidad de los trabajadores para luchar por demandas básicas, urgentes, ¿no es cierto? Donde hay cada vez más grandes sectores condenados a la miseria. Sectores, como él menciona, de los países capitalistas e imperialistas, que antes, bueno, podían luchar por salario y todo, pero no tenían un problema de, por ejemplo, no poder prender el gas en su casa, en países que son fríos, como Gran Bretaña, para calentar, y no tener tampoco energía alternativa, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que está pasando a nivel mundial, ¿cierto?
Sí, no, muy importante, ¿no? Y bueno, como se decía al principio, esto ya venía, ¿no? La crisis ya estaba desde antes, ¿no? Todo el tema del imperialismo estadounidense, su retiro de Afganistán, los problemas políticos dentro de Estados Unidos, ya había una crisis en ese sentido, y la crisis económica que ya, bueno, ya estaba antes de la pandemia, se profundizó con la pandemia, y bueno, todo este contexto es también lo que animó a que el imperialismo ruso se atreva a invadir Ucrania, ¿no? Y con eso se profundiza aún más la crisis, ¿no? Toda Europa, digamos, sin gas, con problemas de comida, la inflación, en el mismo Estados Unidos, la inflación, ¿no? O sea, bueno, ha roto un récord el dólar en relación al euro, que bueno, normalmente costaba más un dólar que un euro, llegó a la paridad, a estar 1 a 1, y ahora un euro cuesta menos que un dólar. Pero por el otro lado, en el mismo Estados Unidos, un dólar cada vez te sirve para comprar menos cosas, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, realmente es una situación de crisis muy profunda que está atravesando el sistema capitalista imperialista, y siguen las movilizaciones de los pueblos, ¿no? Justamente este hecho tan importante como fue y como es la movilización de Irán, que todavía continúa, ¿no? Eh, entonces, realmente hay una situación muy conflictiva a nivel internacional. El imperialismo está en crisis, lastimosamente, y lo que nos falta es que haya una dirección, que haya una alternativa, la dirección revolucionaria de los trabajadores, para, bueno, profundizar esta crisis y lograr soluciones para el pueblo trabajador del lado de gobiernos de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita, esa es la principal tarea que tenemos en un mundo en crisis, ¿no? En un mundo de capitalismo en crisis, ¿no? Bien,